para alguien más reticente puede ser una herramienta muy buena para familiarizarse con herramientas tecnológicas en el aula. A ver, la evaluación por competencias es una evaluación bastante compleja que ha supuesto un reto muy grande a los coles y a nosotros también. La organizábamos un poco como podíamos. Tuvimos formaciones de evaluación por competencias y sí que intentábamos elaborar algún tipo de informe. Nosotros entregamos el boletín de notas que extraemos del oficial de consellería, no damos ningún otro papel aparte, que otros coles sí que lo hacen. Y el boletín pues no estaba preparado para la evaluación por competencias hasta la implantación de la LOMLOE. Así que bueno, teníamos nuestras propias hojas de cálculo o maneras de compartir los resultados que extraíamos los profes a nivel competencial para luego de ahí extraer un valor que poder compartir con las familias. Se ha invertido mucho tiempo en la evaluación por competencias. Es cierto que con Utopía el resultado que obtienes, incluso a nivel estético, ¿no? como está diseñado el informe, te facilita mucho las cosas. Tengo que decir, ha sido un curso como de aplicación muy incipiente, muy poco a poco. Pero el objetivo sí que es llegar a explotar al máximo las posibilidades de la plataforma y del videojuego. ¿Sabes qué pasa? Es que estamos acostumbrados a tantos cambios normativos. Cuando más adaptada y más personalizada quieres que sea la educación, quieres que sea el proceso de enseñanza-aprendizaje, más recursos necesitas para estar más cerca del alumnado que tienes. Y es cierto que todo este tipo de recursos tecnológicos y la IA bien utilizada pues nos va a facilitar mucho esa tarea, mucho. Eso implica mucha formación también en el uso de esas herramientas. Suelen ser cursos como muy demandados, cuando un tema además se pone de moda, está muy demandado y no suele haber plazas para formar a todo el profesorado. Todavía estamos además con temas de certificación de la competencia digital docente y es algo que tenemos que conseguir todos los profesores, pero eso no significa que tengas un dominio de herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, porque ahora actualmente, si no me equivoco, en la Comunidad Valenciana solo puedes certificar hasta el B2. Pues se utiliza esa referencia para determinar los niveles de competencia digital docente. A ver, empezó siendo un poco cada profesor hacía su planteamiento, pero luego si tú quieres dar una evaluación real por competencias, tienes que trabajar en equipo sí o sí y tienes que acordar algunos, tienes que determinar qué valor va a tener cada criterio evaluado en el resultado de la valoración del desempeño competencial de los alumnos. Entonces sí, hay un inicio un poco de ir cada uno intentando entender qué es esto y sí que hay un trabajo como equipo docente después. Desde Utopía, desde las propias personas, bueno, Ernesto y Joan y compañía, ¿no? Todos, la facilitación es absoluta, es máxima y la predisposición. La carga de trabajo de los profes es muy importante en general. Introducir un elemento así que tiene un recurso que desde mi punto de vista es fantástico, que es que tú puedes hacer tus propias situaciones de aprendizaje de una manera muy intuitiva y muy fácil. Vemos este botón verde de programar actividad. Si le hacemos clic, nos llevará a la siguiente pantalla, donde tenemos los bloques que se han creado dentro de Utopía. Aquí podemos elegir el bloque que queramos programar. También podemos filtrar por idioma o regulación, incluso por el autor que lo ha creado. Pero bueno, yo dentro de matemáticas quiero añadir mi tema de álgebra, pues aquí lo tengo, que dentro de este bloque, y ir viendo la descripción, los saberes básicos movilizados, los criterios de evaluación, o puedo clicar aquí para ver las pantallas, ya sea investigación o experimentación. Ya tendríamos el bloque programado. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Incluso desde aquí ahora podemos ver este bloque y ver que todo es correcto.
por cómo está planteada la plataforma. Cuesta un poquito más. Tenemos la opción de utilizar las situaciones de aprendizaje que ya están planteadas en el propio Utopía. Eso es lo que más aún no han utilizado los profes del cole, las que ya están hechas. Yo personalmente, yo soy profesora de expresión artística y plástica, con lo cual no hay tanta cantidad de situaciones de esas asignaturas, y sí que he elaborado más mis propias situaciones de aprendizaje. ¿Qué pasa si no me bastan las actividades que hay dentro de Utopía? ¿Qué pasa si yo quiero editar una de las que ya hay o crear la mía propia? La descripción, los saberes básicos o los criterios de evaluación. Incluso podemos hacer clic en las pantallas y si vemos que esta pregunta pues no me gusta, podemos darle a borrar. Yo no la quiero modificar, así que voy a borrarla. Pero podéis ver cómo todo lo que hemos creado es editable. Incluso estos textos podemos cambiarlos y podemos elegir entre los formatos que hay. Vale, pues yo aquí quiero meter una de verdadero. Hacerla pública para que todo el mundo dentro de Utopía pueda acceder a ella. Yo voy a hacerla pública. Pero bueno, es muy asequible, muy accesible, fácil de utilizar, y luego además con el equipo de Synergy que están para lo que necesites. La verdad es que en eso nos hemos sentido súper acompañados. Bueno, por un lado te quita quizá la parte más farragosa, ¿no? Que es la de elaborar esas herramientas. Tienes que tener también mucho dominio de los propios programas de Excel o de Word o de... Nosotros normalmente trabajamos en Google Workspace, entonces utilizamos las herramientas que ofrece esta plataforma. Y para mí, por ejemplo, hacer una hoja de cálculo es todo un reto. Entonces, me facilita mucho la vida herramientas como Utopía. Claro, porque la parte escondida, que es súper importante que esté bien hecha, quizá es, o para mí y para otros compañeros es más compleja de hacer, para otros compañeros no. O sea, es mucho más fácil esa parte que la visual o ese resultado que se ofrece. Entonces, facilita mucho toda esa parte, quizá más técnica o más... para mí también es más aburrida. Y luego la otra parte es la motivación de cara a los chavales, a los alumnos. Sabemos que hay un elemento clave en el aprendizaje que es la motivación, es el querer aprender, y a veces quieren aprender, no solo la tecnología motiva a aprender, pero a nuestros alumnos, para ellos es un punto clave, es un plus. Entonces sí que se ha notado en la implicación de algunos de los chavales en el trabajo en algunas asignaturas. Yo destacaría esas dos partes, cómo facilita el trabajo al profesorado y cómo incrementa la motivación del alumnado de cara a cuando tú planteas vamos a trabajar hoy con Utopía. Y luego sí que es cierto que, como otras herramientas tecnológicas que podemos utilizar, es muy versátil y te da opción a utilizarla en muchos momentos del proceso de cuando tú empiezas a trabajar un proyecto o cualquier situación de aprendizaje que plantees en el aula. No solo tiene que servir para evaluar. En general ha sido positiva. También he de decir que no la han usado todos los profes como esperábamos, un poco por eso, ¿no? Por la carga de trabajo que hay, que además es familiarizarte con otra herramienta. En la parte inicial la recepción fue muy buena, pero luego ya en el día a día, además hemos tenido un curso muy complejo desde el 29 de octubre con el tema de la DANA, y ahí con varios profes muy afectados además, y ha sido una temporada muy, muy, muy compleja en lo emocional y luego en el día a día del centro. Entonces, bueno, se nos trastocó un poco, pero yo creo que la experiencia ha sido buena
Y ahora estamos en un punto de intentar motivar a los profes y animar a los profes de que trabajen más generando sus propias situaciones de aprendizaje. Aunque también contamos con la parte de consultoría pedagógica para que nos ayuden a elaborar algunas situaciones más específicas que sé que algunos profes pues ya han contactado para desarrollar esa parte. A ver, al final, en el aprendizaje y en el aula, todo depende de cómo las personas que están en ese aula interactúan, qué les mueve, cómo se organizan entre ellos, cómo conviven y cómo enfocan el trabajo y el aprendizaje. Es decir, al final depende de las decisiones que toma el profesor, la profesora, de las decisiones que toma el alumnado, de cómo conviven entre ellos, de cómo tienen la relación. Y luego también cuando metemos el elemento tecnología, sabemos que el alumnado está muy abierto a cualquier cosa que tenga que ver con la tecnología. Con los profesores depende mucho del concepto o de cómo entienden ellos la tecnología, de la experiencia que tengas ya. No tiene tanto que ver con la edad como con la mentalidad de las personas que encaran el trabajo. Y claro, y es un tema tan mediático que genera mucho debate. Cuanto mejor sepan utilizar la tecnología nuestros alumnos y vean que es una herramienta que va más allá de chatear por WhatsApp o de ver TikToks, eso va a ser un beneficio para ellos. Y aquí, por suerte, están en un entorno seguro y de uso controlado de la tecnología y que se focalicen en que sea un bien para su aprendizaje. Ellos ahora son conscientes, se dan cuenta de cómo les beneficia tener el móvil en silencio en la mochila o no tenerlo directamente, que es lo ideal. Lo ideal es que no lo traigan, pero ellos se dan cuenta. Si tú tienes los dispositivos adecuados, puedes hacer trabajos en concreto de investigación, de grabación de un vídeo, de cualquier opción que nos da la tecnología en el aula de forma totalmente controlada. Y encima aprenden, si trabajamos con ordenadores, aprenden a trabajar con un ordenador que muchos llegan a tercero de la ESO y no están familiarizados. No sé si un poco por el entorno o porque como ya tenemos el móvil, pues lo hacemos todo con el móvil, no hace falta. Y hay cosas que se pueden hacer mucho, se puede hacer con el móvil, pero ya llega a un nivel que necesitas saber manejar un ordenador, ¿no? El teclado, familiarizarte con el teclado, por ejemplo. Al final el conocimiento es lo que te libera un poco de ciertos miedos. Cuando tú conoces la herramienta o estás más familiarizado con el uso, vas a ser más consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Ahora estamos todos pues, impactados con la inteligencia artificial, con si nos pueden engañar más o menos. Bueno, pues lo mismo, hay que entender cómo funciona y a partir de ahí pues aprender, conocer las herramientas, las posibilidades que ofrece y ver tú cómo lo vas a integrar, no solo en tu trabajo sino en tu día a día, porque es así. No, que va, yo creo que es, lo he comentado antes, es a mí, incluso en alguna sesión de valoración con Ernesto lo hemos comentado, a lo mejor me falta alguna cosa más que se pueda hacer, pero creo que es muy fácil de utilizar. También es cierto que yo estoy muy familiarizada con usar herramientas tecnológicas, con otro tipo de aplicaciones como Edpuzzle o usar Genially. Entonces, no sé, no me cuesta entrar en algo nuevo y un poco de forma casi autodidacta, ¿no? Sin que me expliques mucho, familiarizarme. Creo que para personas con un poquito más de dificultad también es fácilmente asequible, o sea, para profes que no están tan familiarizados, sí. Lo que más tiempo te lleva es saber qué quieres, cómo quieres diseñar la situación, qué quieres evaluar, qué quieres que entre en juego en las preguntas que haces, pero como cuando haces cualquier herramienta, como cuando haces cualquier material para clase, realmente. Y luego ya en sí, teniendo claro eso, en sí el diseño en Utopía, una vez tienes un par hechas, lo tienes ya dominado, o sea, desde mi punto de vista. Pero yo creo que es cierto que la mayor parte de profes aquí en el cole
han utilizado situaciones ya elaboradas, yo creo que porque es menos tiempo, es más rápido. Bueno, he jugado más sobre todo con el tema del idioma y ahí sí que me costó un poquito más para dar con la clave un poco de si necesito la misma situación. Luego también vimos que el propio alumno, o sea, diseñar la situación, pues por ejemplo en castellano, en valenciano y en inglés, ¿no? Mis asignaturas se imparten en inglés, pero además tenemos mucho alumnado inmigrante que no habla español y una manera de comunicarnos con ellos es, por lo menos al principio, porque se tienen que ir familiarizando con el idioma, pero al principio tener también los recursos en inglés. Entonces, eso quizá, el propio juego te permite ya acceder en otro idioma que no sea el castellano, y luego las situaciones tampoco es muy difícil. Una vez la tienes diseñada, lo único que tienes que hacer es traducir. Muy positiva, cuando lo han utilizado muy positiva, y luego como tiene, una cosa buena que tiene es que no se puede generar adicción porque hay un límite de uso diario y entonces, porque bueno, ellos achicharrarían el juego a la primera, o sea, lo fulminarían en una semana. Pero como lo vas regulando tú en el momento del curso, lo trabajas en clase, ¿no? Que sé que ahora un poco se implementa en la aplicación para móvil, que eso va a venir muy bien, pero igualmente como hay un tiempo límite y tú además puedes jugar a que las situaciones de aprendizaje estén disponibles, no están disponibles, y luego en el videojuego también hay un límite de recursos que pueden utilizar, pues ahí esa parte de miedo de que se acaben enganchando al juego o de que sea la excusa para utilizar el ordenador o el móvil, pues está controlada. La respuesta súper positiva porque además es fácil de jugar, y luego con todo el tema de nosotros solo hemos trabajado con la isla, con Utopía y con las aldeas y tal, con esa versión. Y luego, como tiene que ser una aldea con mucha población, pero además muy sostenible, pues te permite además, ya con ellos en clase, analizar resultados y ver un poco estrategias que ha hecho, cómo han utilizado los recursos para que no haya contaminación, ¿no? Eso también es una parte interesante que se puede utilizar en el aula, ya no solo por el informe de competencias, sino por las cosas a las que te da pie. Vale, ahora vamos a ver la parte de juego desde la plataforma de los docentes. También puedo ver cómo avanza cada alumno dentro del juego de Utopía. Para ello tendría que hacer clic en mapa de clase. Y tras una pantalla de carga, básicamente vamos a ver lo que ven ellos dentro del juego. Aquí vemos el archipiélago de Utopía. Incluso veremos cómo ha ido desarrollando su aldea, ¿no? En este caso no ha avanzado, no hay ninguna casa construida, pero podemos ver esta aldea de este alumno, ¿no? Para ver su progreso lo hacemos desde actividades, pero esto nos permite ver lo que ven ellos dentro del juego. El recurso. Sí que hay un refuerzo claro del aprendizaje, de lo que tú has querido que esté reflejado en las situaciones. Entra en juego en cierta manera su creatividad a la hora de utilizar los recursos que tienen, el que puedan interactuar también, una de las claves. Y luego que visualmente creo que es atractivo. Bueno, yo soy muy fan de Minecraft. No siempre los juegos tienen que tener unos gráficos espectaculares o parecer que estás en la vida real. Y yo creo que visualmente también funciona muy bien el videojuego. Es bonito, es agradable, es fácil de entender. Creo que es accesible a distintas capacidades de los alumnos. Y bueno, entiendo que todavía mejorará mucho más. De cara a lo que es utilizar Utopía, sí. El resultado ya... Estoy hablando en términos de motivación a las asignaturas, ¿eh? No de dificultades o de... Quizá de cara a que suponga un cambio radical en cuanto a su motivación de cara a la asignatura. Yo no lo he percibido. Tampoco he exprimido Utopía todo lo que la podría haber exprimido, eso también. Te lo digo, entonces
Sí, este curso estamos un poco en proceso de acabar de implementar del todo el videojuego y las situaciones de aprendizaje, y este curso sí utilizar en todas las evaluaciones el informe de evaluación por competencias. Son muy pocos los que tienen ordenador en casa, o a lo mejor tienen de sus padres o de algún hermano mayor y no se los prestan. La mayor parte tienen móvil, tablet, y algún caso puntual en secundaria tienen un ordenador. Esperamos que con la app pues sí que pueda ser pues incluso usarlo como una especie de recurso para hacer flipped classroom, para hacer la clase invertida, ¿no? Que ellos trabajen primero en casa con la aplicación y luego venir aquí y en clase nosotros valorar que lo que han trabajado lo han asimilado y hacer trabajo de práctica más independiente en clase. Sí, sí que ha habido algún caso. Sí que ha habido algún caso que te sirve un poco para decir, mira, pues si eres capaz de hacer esto aquí, estas otras cosas que estamos viendo en clase, también eres capaz de hacerlas, ¿no? Sí que ha habido algún caso. Sí. De hecho, yo a los profes les digo, si es que, o sea, lo importante de esto es ese informe. O sea, no es que ellos jueguen, que sí, que también, ¿no? Porque si no juegan y si tú no planteas situaciones de aprendizaje, no sale el informe. También creo que es porque ha sido un curso complicado, ¿eh? Ha habido 4 profes en secundaria que le han dado vidilla. No nos hemos parado a extraer los informes y ver un poco qué resultados nos da, no hemos analizado esto. Vamos a acabar de explotar bien todo lo que implica el uso de Utopía, porque yo sí que creo que tiene mucho potencial. Bueno, pues primero que elimine todos los prejuicios que tenga hacia la tecnología para acercarse a ella con una mirada nueva, y a partir de ahí entonces que empiece a probar Utopía. Quizá puede ser, para alguien más reticente, puede ser una herramienta muy buena para familiarizarse con herramientas tecnológicas en el aula. Por ese trasfondo que tiene tan importante en la facilitación de la evaluación por competencias, y luego porque realmente es fácil de utilizar y agradable. ¡Buah! Una situación de aprendizaje, yo creo que más de 1 hora no me he llevado nunca. Eso teniéndolo claro, ¿eh? Si incluimos la parte previa de qué voy a preguntar, qué tipo de preguntas voy a hacer, cómo voy a hacer la parte de investigación, pues a lo mejor ponle 2 horas, incluso en menos tiempo, yo creo que máximo 1 hora. Ya ahí depende de cada uno. El programar es algo que lleva tiempo, planificar es algo que lleva tiempo. Quizá con un buen acompañamiento, que además están todos los tutoriales, y sé que si cualquier cosa que necesitamos, mandamos un mensaje, un mail, una llamada y es lo que haga falta. Entonces yo creo que con el acompañamiento adecuado, sí, yo creo que sí que es accesible, salvando pues esos momentos de relación inicial que bueno, hay que romper esas barreras, pero como con todo lo que es nuevo, pero sí, yo creo que sí que es fácil. La curva de aprendizaje es pequeña. Aquí ordenadores, porque sí que hemos además mejorado un poco la dotación de portátiles que tenemos, entonces sí que hemos podido usar ordenadores en clase. Pero la parte de la app pues nos permitirá usar las tablets que tenemos, y luego también, si les pedimos que hagan algo en casa, pues que lo puedan hacer ellos en casa, tengan portátil o no. Así, claro. Todas las herramientas se pueden utilizar, combinar, o sea, sí. Yo ese debate creo que debería de estar ya más que aclarado. Es que incluso puedes estar pidiéndoles que resuelvan la situación de aprendizaje buscando en el libro de texto.
o les puedes pedir que se lean un texto del libro de texto y que te escriban un resumen de 3 frases, por ejemplo. Al final son todos recursos que tenemos, tú tienes que tener claro qué quieres que aprendan tus alumnos y entonces usas el recurso más conveniente. Yo qué sé, hacer una verificación del aprendizaje de ese día en clase, que has estado 3/4 de hora y ellos han estado trabajando con papel y con texto y dedicas 15 minutos a que hagan una situación de aprendizaje, que encima todos esos datos van a parar a todo lo que recogéis y se vierte en el informe de evaluación competencial, ¿no? Es un poco cuestión de conocimiento, de perspectiva y de creatividad también. Bueno, sí, súper fácil. O sea, con la dificultad que implica la xarxa de llibres, que, a ver, pues no es lo más fácil del mundo porque encima es un trabajo extra en este caso es para el profesorado, de supervisión de los libros, de control de lo que hay, luego pasar a dirección. Pero sí, en el concreto, en caso de Utopía, muy fácil. Porque luego vosotros elaboráis una factura y ya está. O sea, tú lo incluyes como material digital. O sea, yo creo que eso cuando Ernesto dijo, además tenemos ISBN porque así lo podéis, aquí vimos la luz, ver que lo podíamos meter en la xarxa de llibres fue fantástico. Entonces yo lo incluyo en la xarxa como material curricular de mis asignaturas, pero bueno, se puede utilizar en el resto, con lo cual es una maravilla. Bueno, gracias a vosotros por la cercanía, no solo física, con ese planteamiento del trabajo, de facilitar la vida a los demás. Así que espero haberos ayudado. Utopía, el videojuego que permite evaluar competencias automáticamente mientras los alumnos juegan. Accede a más de 500 situaciones de aprendizaje adaptadas a la LOMLOE en todas las asignaturas y, mientras sus alumnos las completan, deja que la inteligencia artificial recoja datos sobre cómo aprende cada uno para darte un informe de evaluación por competencias sin que te des ni cuenta. Pruébalo ahora gratis en synergy.education/utopía.